Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a otro ejercicio más del libro de mecánica vectorial para ingenieros. En este caso, otro ejercicio de estática, el libro de los autores Beer and Johnson. Pero antes de empezar con el ejercicio, solo recordaos que si os gusta este tipo de vídeos, dadle un like, suscribiros al canal y activar las notificaciones para que no os perdáis ninguno. Y ahora sí, vamos al lío con el enunciado, que dice así: se pretende sacar una estaca del suelo por medio de dos cuerdas, como se muestra en la figura. Si se sabe que alfa, esto es un alfa, es igual a 30 grados, es decir, este ángulo es igual a 30 grados, determine por trigonometría A la magnitud de la fuerza P tal que la fuerza resultante ejercida sobre la estaca sea vertical, es decir, en este sentido. Y B la magnitud correspondiente a la resultante. Y bueno, como ya sabéis, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios? Pues nuestro diagrama. Si este es el punto donde, vamos a hacerlo más hacia abajo, si este es el punto donde las fuerzas convergen, tenemos esta de aquí, que es la de 120 newtons, y tenemos que la resultante queremos que sea, como ya nos han dicho, vertical, R. Entonces, P, ¿dónde quedaría? Pues trasladamos P de este punto aquí, aplicando la regla del triángulo, y aquí tendríamos P. Esto sería la regla del triángulo. Ahora vamos a colocar los ángulos correspondientes. Este ángulo, que sabemos que es 25 grados, y este ángulo de aquí, que es alfa, que nos han dicho ya que son 30 grados, ¿cuál sería? Pues si este ángulo es el que forma con la vertical, este es el de 30 grados, que es el que forma con la vertical. ¿Qué ángulo nos queda por saber? Pues beta, que es este de aquí. Pero es muy sencillo, ¿sabes? Así que vamos a ello. ¿Cuánto valdría beta? Pues bien, sabemos que beta sería igual a 180, que es la suma de los tres ángulos de un triángulo, menos 25 grados menos 30 grados, que son los dos ángulos que ya tenemos. Así que beta tendría que quedar un ángulo de 125 grados. Y este dato, de momento, lo guardamos. ¿Y ahora cómo resolvemos el ejercicio? Pues simplemente aplicando la ley de los senos, ley de los senos, hallamos los datos que nos faltan. ¿De acuerdo? ¿Qué nos piden? P. Vale, pues ¿qué sería P? Pues P partido del ángulo enfrentado, que es del seno del ángulo enfrentado, que es el seno de 25, será igual a ¿qué? A 120 partido del ángulo enfrentado, del seno del ángulo enfrentado, perdón, que sería el seno de 30. Este que tenemos aquí, y para P, este que tenemos aquí. Resolviendo tenemos que P es igual a 120 por el seno de 25 dividido del seno de 30. Así que P es igual a 101,4 newtons. Así que ya tenemos P. Y ahora, ¿qué tenemos que hallar? R. ¿Cómo hacemos para hallar R? Pues igual, aplicamos de nuevo la ley de los senos. En este caso nos interesa tener R. R partido del seno del ángulo enfrentado, que es beta, es igual, pues al que queramos, a 120 partido del seno de 30, que es el ángulo enfrentado. Así que R es igual a 120 por el seno de beta, que ya hemos dicho que beta es 125, partido del seno de 30. Así que R será igual a 196,6 newtons.
Y aquí tendríamos, vamos a poner en amarillo también, nuestro ejercicio resuelto con los dos resultados que nos pide. Espero que os haya gustado el ejercicio. Como veis, es muy fácil de resolver. Si tenéis dudas, dejad un comentario. Si queréis más vídeos como este, compartid el vídeo, darle un like y suscribíos al canal. Adiós.